examen físico nos ayuda, pero en la mayoría se requiere siempre exámenes auxiliares que no es solamente, que no dependen únicamente de nuestros sentidos, ¿ya? Y el principal de todos ellos es la ecocardiografía. Siguiente. Antes, para explorar el corazón, usaban pues el estetoscopio únicamente, y antes, ¿no? Incluso el estetoscopio de la N también. Pero actualmente la ecocardiografía, la ecografía, el ultrasonido se ha vuelto tan indispensable que en algunos casos está, incluso en algún momento, sustituirá pues al estetoscopio, ¿no? Por el momento no es así. Pero la ultrasonografía es un examen tan barato, relativamente barato, ampliamente difundido en todas partes, e incluso ahora hay dispositivos pequeños que se pueden conectar incluso al celular, a una tableta, ¿no? Se pueden conectar y hacer un ecocardiograma portátil, al pie de la cama del paciente, ¿ya? Pero el equipo real es esto, ¿no? Es un equipo que tiene muchas funciones y que es transportable, tiene ruedas, se lleva a cualquier lugar, es relativamente barato, da información en tiempo real. Eso significa que lo que vemos es lo que está sucediendo en ese momento. Si el examen lo hacemos más tarde, de repente va a salir otro examen, no el mismo, ¿ya? A diferencia de la tomografía, que se toma la tomografía y se analiza después. No, aquí vemos latido a latido lo que está sucediendo, ¿ya? Casi como el electrocardiograma. Tiene un inconveniente, que es operador dependiente. Como en todo es operador dependiente. Puede tener fallas relacionadas al operador. El examen puede verse, puede ser muy evidente, pero el operador puede no percatarse de eso, puede subestimarlo. Es portátil, es una ventaja, en tiempo real es otra ventaja. Relativo bajo costo, esto es relativo porque en realidad cuesta bastante. Está ampliamente difundido, claro, obviamente en hospitales 2 o 3, ¿no? En la periferia obviamente no, pero está ampliamente difundido. Tiene varias modalidades. ¿Qué significa? Que el transductor puede usarse transtorácicamente, en el ápex, en el precordio, subcostal, supraesternal, ¿no? Incluso transesofágico. Tiene varios lugares en los cuales puede colocarse esta sonda de ecocardiografía, incluso intracardíaco, a través de un catéter por la pierna habitualmente, por la vena femoral, se introduce el electrodo al corazón y se puede ver sus imágenes intracardíacas o intravasculares, ¿no? Este examen nos da información morfológica. ¿Qué significa? Que vamos a ver qué forma tiene, qué dimensiones tiene, cómo están las estructuras, cómo están las válvulas, cómo están las paredes de la aurícula, las dimensiones, el volumen. Información hemodinámica nos indica acerca de la velocidad de la sangre, la velocidad en la cual fluye la sangre. Podemos estimar el gasto cardíaco del flujo a través de los vasos sanguíneos o dentro del corazón. Nos da información funcional con el Doppler color. Las ventajas son similares, las ventajas son estas que ya mencionamos. Los equipos tienen diferentes ondas. La sonda es el transductor que emite el haz ultrasónico. Vean acá, este es un transductor plano, recto, que sirve para ver carótidas, ¿no? Femorales, vasos femorales. Este me parece que es no sé si es un proctoscopio, o es un transductor vaginal, proctoscopio. Este es un transductor convexo para ver abdomen, otro recto para ver vasos carotídeos, y estos son los traductores que se usan en cardiología, ¿no? Son más pequeños que estos traductores. ¿Por qué? Porque hay que colocarlos de preferencia en los espacios intercostales, que desde pequeños, ¿ya?
Vean cómo estos transductores rectos envían los haces ultrasónicos de esta manera, rectangular. En cambio, los convexos envían de esta forma y los semiconvexos envían de esta forma, ¿no? Estos son los que usamos en cardiología, ¿ya? Cuando hacemos ecocardiografía transtorácica. Cuando hacemos Doppler carotidio usamos esto, ¿ya? Cuando enviamos el haz ultrasónico, en realidad estamos enviando un haz ultrasónico que va a cortar, va a ir como una lámina, como un plano que va a cortar el corazón. Si inclinamos el transductor, el plano de corte va a variar también, ¿no? Va a variar. Podemos aplicar el corte por acá, por los costados, horizontales, y vamos a ver esto, ¿no? Desde acá está enviando el haz ultrasónico, esta es la pared del tórax, en un espacio intercostal, ¿no? Por acá está la costilla, acá están los músculos, el haz ultrasónico ha pasado por acá. Lo primero que ve, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa sería esto? El ventrículo derecho, luego se atraviesa más, sería el septum interventricular, esto de acá, luego la cavidad del ventrículo izquierdo, la pared posterior, y acá tienen la válvula mitral. ¿Ven la válvula mitral? Con las cuerdas tendíneas, el músculo papilar, ¿no? Y acá atrás sería la aurícula izquierda, ¿no? Y acá, el diástole se abre, el sístole se cierra y se abre acá, esta válvula. ¿Qué válvula sería esta? La aórtica, ¿no? La sangre sale por acá, entra por acá y sale por acá, ¿ya? Por la aorta. Pared anterior de la aorta, pared posterior de la aorta, ¿ya? Este haz ultrasónico envía el haz ultrasónico hasta acá. Una propiedad del haz ultrasónico es que rebota, y también atraviesa las estructuras, las atraviesa y algunas rebota, ¿no? Entonces, si conocemos que el haz ultrasónico pues sonido, ¿no? Que tiene una determinada velocidad, que es la velocidad del sonido conocida, ¿no? Si conocemos la distancia que hay de acá hacia acá y conocemos la velocidad, perdón, no conocemos la distancia, esto envía y rebota, ¿no? Sabemos a qué velocidad tiene y vemos en qué tiempo regresa. O vemos el haz ultrasónico, podemos calcular velocidad, espacio sobre tiempo, conocemos la velocidad del sonido, conocemos el tiempo en que regrese el haz ultrasónico, podemos calcular la distancia, ¿no? La distancia que hay de acá a acá, 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 y podemos graficar, ¿no? La distancia es de un haz ultrasónico que llegó acá, y graficamos, y lo graficamos acá instantáneamente, ¿ya? De esa forma, el haz ultrasónico puede ver, utilizando esta fórmula, puede calcular la distancia a la cual se encuentra el corazón y el tiempo real, el movimiento, ¿no? El movimiento, cada milisegundo, ¿no? Acá tenemos el electrocardiograma, R, QRS, la onda T, P, QRS, ¿no? En relación al tiempo. Si yo paro acá, friso esto, lo detengo acá, antes de la onda P o en la onda P, voy a parar esto en diástole. Si lo hago después, a la altura de la onda T, lo voy a parar en sístole. ¿Ya? Lo puedo detener. Frizar se llama, ¿no? O congelar en sístole o en diástole. ¿Ya? Esa es la propiedad que usamos. Velocidad, espacio sobre tiempo. Este transductor está hecho de un material. ¿Qué material tienen los ecocardiógrafos? Cuarzo, ¿no? Cuarzo. ¿Por qué? ¿Por qué el cuarzo? Vibra cuando se le transmite electricidad, vibra. Esa vibración emite haz ultrasónico, ¿ya? Y la vibración va a depender de la intensidad de la energía. Es decir, yo puedo hacer que este elemento piezoeléctrico vibre más a mayor frecuencia o menor frecuencia de acuerdo a la intensidad de la energía, ¿ya? Y al revés, este transductor emite una vibración, rebota y regresa la vibración, y este transductor, cuando rebote, esta vibración va a transformarlo en electricidad. ¿Entienden? Enviamos electricidad para que vibre, y cuando rebota, la vibración del rebote lo va a transformar en electricidad. Esa señal
va a poder ser analizada en una computadora. ¿Y para qué sirve esa señal? Primero, para aplicar la fórmula, para ver en qué tiempo regresa. Y segundo, esa señal, la magnitud de la señal, va a determinar si regresa con una frecuencia mayor o menor. Por ejemplo, yo envío un haz ultrasónico, imagínense que este haz ultrasónico sea un haz ultrasónico, lo envío y lo envío con, por poner un ejemplo, 8 MHz. Rebota, va a rebotar y este traductor va a decir rebota 8 MHz. ¿Ya? Envío 8 MHz, rebota 8 MHz. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando envían, por ejemplo, cuando los policías quieren detectar la velocidad de los autos? Hacen lo mismo. Envían un haz ultrasónico al carro que está yendo a alta velocidad y ese haz ultrasónico rebota. Pero cuando regresa con otra frecuencia. ¿Por qué? Por esto. Vean acá, vean este auto. Este auto emite un haz ultrasónico. Cuando se mueve, ¿no? Los objetos que se están acercando, que se acercan para acá, rebotan con una frecuencia mayor y los que se están alejando rebotan con una frecuencia menor. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la frecuencia con que rebote, yo sé si el objeto se está alejando o está acercando, incluso puedo calcular la velocidad. O lo mismo que usan los astrónomos, el efecto Doppler, ¿no? Los astrónomos cuando ven una estrella, de acuerdo al color de la onda, porque la luz también es una onda, ¿no? Dependiendo del color de la luz, ellos saben si un objeto se está acercando, una estrella que está a millones y millones de años, ¿no? Se está alejando o se está acercando, por el cambio de la luz, ¿no? Por el cambio de la frecuencia de la luz. ¿Ya? De la misma forma. Entonces, vemos acá, ¿es este video o...? Es una imagen. ¿Es imagen? ¿Estás seguro? Ya. Es un salto. Es imagen, ¿no? Ya. Bueno. Entonces, vean acá como un eco transtorácico que está acá en el tórax, ve primero la punta del ventrículo izquierdo, la válvula mitral y la aurícula izquierda. Pero si hacemos que el paciente se pase la sonda transesofágica, la sonda está detrás del corazón. ¿Y qué está detrás? Primero la aurícula. Vemos lo contrario, la aurícula primero y el ventrículo por acá, el ápice está por acá. ¿Ya? Porque es un eco transesofágico. Entonces, ya vimos que el transductor se puede poner por diferentes lugares y que podemos utilizar las propiedades del sonido para obtener determinadas imágenes. Por ejemplo, esto es el modo B, en el cual vemos el movimiento, ¿no? Podemos hacer Doppler color, podemos hacer Doppler pulsado en este caso, podemos medir las ondas Doppler, Doppler continuo, Doppler tisular. ¿Ya? Varias modalidades con las cuales podemos evaluar. Este es un ecocardiograma completo. Cuando hacemos un ecocardiograma no solamente vemos esto, vemos también el color, vemos el Doppler continuo, el Doppler pulsado, el Doppler tisular. ¿Ya? Después les voy a decir cómo implica eso. Miren, acá tenemos un ecocardiograma, está hecho, acá está la punta, está viendo desde la punta, no es un transtorácico. Acá vemos cómo se abre la válvula mitral y vemos acá un Doppler color. ¿Ya? Este Doppler color nos indica el flujo de la sangre. El flujo de la sangre, ¿no? Acá tenemos una escala. ¿Qué nos dice esta escala? Lo que es azul significa que el flujo se está yendo hacia allá. Lo que es rojo indica que el flujo está viniendo hacia acá. ¿Ya? Esta es la escala. Significa que por la válvula mitral está viniendo hacia acá, desde la aurícula del ventrículo, y en azul está yéndose del ventrículo hacia la aorta. ¿Ya? Este es el fenómeno Doppler. El fenómeno Doppler que hemos hablado. Cuando tenemos un haz ultrasónico, en la circulación no tenemos estrellas, no tenemos planetas, pero ¿qué tenemos? Glóbulos rojos. Entonces, cuando el haz ultrasónico, enviamos un haz ultrasónico al corazón y choca con un glóbulo rojo, si el glóbulo rojo está inmóvil,
o sea, el paciente está muerto, el glóbulo rojo no se mueve, o está en diástole, en una diástole. ¿Qué sucede? Cuando los glóbulos rojos no fluyen, la frecuencia emitida es igual a la frecuencia recibida. Esto significa que la velocidad es cero. Pero en cambio, si el glóbulo rojo se está acercando hacia el transductor, hacia donde estoy poniendo el traductor, si la sangre está yendo así, en esa dirección, voy a tener que la frecuencia reflejada es mayor que la frecuencia emitida, ¿no? Y ahí, de acuerdo a esa variación, a la magnitud de la frecuencia que varía, yo puedo calcular la velocidad de este glóbulo rojo, ¿ya? Ese glóbulo rojo puede viajar a 1 metro por segundo, a 0.5 metros por segundo o a 2 metros por segundo. Y lo contrario, si el objeto se está alejando, la frecuencia reflejada es menor que la frecuencia enviada, ¿ya? Es menor a 0. Y también dependerá pues de la dirección, ¿no? Obviamente tengo que calcularlo de acuerdo a la angulación de los glóbulos rojos, ¿ya? Y aplicamos esta fórmula y podemos obtener la velocidad de la sangre, calcular la velocidad de la sangre. Si tenemos un flujo continuo, por ejemplo el flujo que hay en las tuberías, en una tubería de agua o desagüe, si enviamos un gas ultrasónico vamos a obtener esta velocidad, 0,7. Y en otro instante también 0,7. Y también 0,7, 0,7. La velocidad va a ser constante. Porque ¿qué es el tiempo? La velocidad en el eje de las Y y el tiempo en el eje de las X. Casi como un electrocardiograma, ¿no? Casi como un electrocardiograma. La velocidad es constante. Aquí el flujo continuo. 0,7, 0,7 en todo momento. Pero en el corazón y la vasculatura el flujo es pulsátil. Por lo tanto, va a haber momentos del ciclo cardíaco donde la velocidad va a ser 0.1, 0.4, 0.7, 1.1 y va a llegar a un máximo, 1.2 y luego va a ir disminuyendo la velocidad. ¿Se entiende? Ese es el flujo pulsátil. Así cuando el flujo es continuo y así es cuando el flujo es pulsado. ¿Ya? Entonces, flujo pulsado. ¿Ya? La sístole generalmente fluye la sangre. Y en algunos lugares en la diástole, por ejemplo en la aurícula. ¿Ya? Por ejemplo, en la aurícula, cuando se abre la válvula, acá se abre la válvula mitral, empieza a llenarse el ventrículo. Se llena el ventrículo en el llenado rápido y luego desciende, cuando ya se llenó, desciende el flujo, la velocidad de la sangre en la diastasis y luego cuando hay la contracción auricular, otra vez hay flujo, hasta que llega, se cierra la válvula mitral. ¿Ya? Se abre la válvula mitral, se cierra la válvula mitral. Este es el flujo Doppler pulsado. ¿Ya? Vean el Doppler pulsado también. Hemos puesto la muestra, este es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral, la aurícula. Acá ponemos el Doppler color. ¿Qué significa esto? Enviamos el lazo ultrasónico acá, esperamos, tomamos el tiempo, calculamos, sabemos qué distancia, quiero ver esta distancia, digo yo. Acá hay cuántos centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros. Espero. Como calculo la velocidad, sé qué tiempo necesito para que llegue a esta distancia. Y en este momento espero el doble del tiempo. Es el tiempo que rebotan el haz ultrasónico que rebotó en el eritrocito que está en este lugar. ¿Ya? Tomo el tiempo. Llego allí, espero el doble del tiempo, es el que rebotó. La señal que encuentro es la velocidad del eritrocito que está en este punto. ¿Comprenden? Entonces, así puedo saber la velocidad del eritrocito en este punto. ¿Ya? Con el Doppler pulsado. Porque envío un pulso y espero a que regrese. ¿Ya? Envío otro pulso y espero que regrese. Y así nos voy graficando puntitos acá, de tal manera que me da una curva de la velocidad de los eritrocitos en ese punto. ¿Ya? Es por eso que vemos que acá está negro y solamente blanco está la periferia. ¿Ya? Porque todos los eritrocitos que están en este punto, obviamente en este punto es 1 milímetro, ¿no? 0.5 milímetros. Allá hay millones de eritrocitos y cada millón se grafica acá. ¿Ya? Así tengo el Doppler pulsado y puedo ver la velocidad de los eritrocitos en este momento. ¿Ya? Para esto nos sirve el Doppler pulsado, para ver el flujo sanguíneo en determinados lugares, ¿ya? Para medir la velocidad que fluye la sangre.
Acá tenemos un ejemplo, cómo se mide. Miren, acá está midiendo con esto y acá está variando, ¿no? Acá la velocidad, 67 centímetros por segundo. Y acá el llenado vehicular, 68, 65. Y puedo medir el tiempo que demora la diastasis, ¿no? Y acá tenemos la velocidad máxima, ¿ya? Acá tenemos el Doppler color. ¿Qué cosa es el Doppler color? Ya dijimos que el Doppler pulsado es cuando graficamos la velocidad de los eritrocitos en un eje de coordenadas, ¿sí o no? Y acá yo puedo decir, el eritrocito que esté en este punto tiene una velocidad de, veo acá en la escala, 85 metros por segundo. El que está aquí, 100 centímetros por segundo, ¿no? Yo puedo calcular la velocidad en cada punto, ¿ya? Pero ¿qué pasa? A alguien se le ocurrió, dice, en lugar de graficar la velocidad de cada eritrocito, yo le voy a asignar un color. Entonces digo acá, los eritrocitos que no tienen color van a tener velocidad cero y van a estar en negro. Los eritrocitos que se estén acercando hacia allá van a tener un color rojo o amarillo, y los que se estén alejando, azul o celeste. ¿Verdad? Y dependiendo de la intensidad del color y del tono del color, yo voy a saber qué velocidad tiene. Por ejemplo, si es bien amarillo, mide 87 centímetros por segundo. Si es bien celeste, 87 centímetros por segundo. ¿Ya? Y si es azul, voy a saber qué velocidad tiene. Entonces, ¿qué velocidad tiene el eritrocito que está por acá? Donde estoy señalando. ¿Qué velocidad tendrá? Bien azul, ¿no? Por acá debe tener, ¿no? Más o menos por acá, ¿no? ¿Cuánto será? Si acá mide 80, la mitad 40, 30 más o menos. El eritrocito que está yendo por acá está yendo a 30 metros por segundo. ¿Ya? 30 centímetros por segundo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Y así, cada color nos indica más o menos qué velocidad tiene el eritrocito. ¿Ya? Es más, acá vemos un color rojito. ¿Ven el color rojito? ¿Ven este color rojo que está acá? Sí. Ese rojo no debería estar ahí. No debería estar ahí, ¿no? Solamente es azul o nada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que está regresando a través de la válvula, esta es la válvula óptica, está regresando, hay una insuficiencia valvular ahora. ¿Ya? Así determinamos con ecocardiografía esto. Esto es lo que hemos visto. Medimos todo con este haz pulsado, enviamos el haz ultrasónico, calculo la distancia que está, espero al doble y lo que rebota me da la velocidad de esto, 1.2 metros por segundo, de acuerdo a la frecuencia que rebota. Es el doble pulsado. Lo puedo graficar con un punto en el plano de coordenada o lo puedo graficar con un color, ¿no? Así es cuando grafico con un punto, ¿no? O un Doppler continuo. ¿Qué es un Doppler continuo? Un Doppler continuo es cuando yo no envío un pulso y espero que regrese, sino que envío como una ametralladora varios pulsos, así continuamente. Entonces van a rebotar, yo no voy a esperar a que regrese y no voy a saber cuál está regresando. Entonces voy a detectar, van a regresar tanto los eritrocitos que están acá, en todo el camino. Y al graficar y al registrar todo lo que está en el camino me va a dar el Doppler continuo. O sea, todas estas velocidades juntas. Todas estas velocidades juntas van a ser graficadas acá. ¿Ya? En un instante. Por lo tanto, ¿qué imagen me va a dar en el Doppler continuo? En el Doppler continuo me va a dar no solamente el borde, no solamente va a estar pintado el borde, como está acá solamente está pintado el borde, sino que el Doppler continuo va a estar pintado también el centro, ¿ya? Porque estoy graficando todas las velocidades, no solo la máxima, sino también la mínima, ¿ya? ¿Por qué usamos en unos casos Doppler pulsado y en otros continuo? Porque, miren, si yo envío un gas ultrasónico y espero que rebote, estoy perdiendo tiempo, ¿sí o no? En cambio, si envío en forma continua, estoy detectando velocidades más rápidas, ¿no? Entonces, el Doppler continuo nos permite ver velocidades bien altas, por ejemplo, 6 metros por segundo. El otro era de 1 metro, 1,5 metros, hasta 2 metros por segundo.
En cambio, el Doppler continuo detecta velocidades más rápidas, porque no espera, continuamente está analizando, procesando los datos. ¿Ya? En el Doppler color, cada punto representa una velocidad, ¿no? Cada punto representa una velocidad. ¿Ya? Vean acá. Y acá está la escala. Entonces, ¿para qué nos sirve el Doppler? Ya no es suficiente con verlo en una escala y ver la velocidad, porque la velocidad no nos ayudaría mucho. Nosotros queremos ver presiones, pero para ver presiones tenemos que medirlos directamente con catéteres. ¿Y qué hacemos? Tenemos que ver gradientes de presiones. ¿Cómo vemos gradientes de presiones? Por ejemplo, acá tienen una jeringa y acá tienen la punta de la jeringa. Si yo no le aplico presión a este émbolo, la presión acá y la presión acá va a ser la presión atmosférica. Y al ser la presión atmosférica acá y acá, no va a haber ningún flujo, porque las presiones son iguales. Para que salga el líquido por la jeringa, tengo que aplicar una presión que supere la presión de la atmósfera, ¿no? Entonces, si yo aplico una presión 1 y es mayor que la presión 2, entonces la velocidad, si yo aplico una presión va a haber flujo, ¿ya? Va a haber flujo. Acá la presión 1 va a conducir a que haya mayor flujo. Y ahora acá, el área del émbolo es mayor que el huequito de la jeringa, ¿no? Por lo tanto, cuando yo aplico fuerza al émbolo, el émbolo va a viajar a esta velocidad. Pero por este huequito, todo este volumen va a tener que salir por un huequito pequeño. Va a salir con alta velocidad. Cuanto más presión aplique, mayor velocidad va a tener, porque acá el área es menor, ¿ya? Entonces, yo de acuerdo, pero el flujo va a ser el mismo. Va a ser 1 centímetro por segundo, acá también va a salir a 1 centímetro por segundo, pero con mayor velocidad, ¿ya? Acá tenemos los eventos del ciclo cardíaco, que ustedes ya lo hemos visto esto, ¿Para qué nos sirve la ecocardiografía? Para evaluar la válvula mitral, el flujo, el llenado rápido, el llenado contracción auricular, ¿no? Para tener este tipo de gráficos que nos va a permitir ver si el paciente tiene, incluso si tiene estenosis mitral, si hay un gradiente acá. Vamos a ver el flujo a través de la válvula mitral, ¿no? Con el Doppler continuo, en sístole y en diástole y en sístole, ¿no? Cuando tiene insuficiencia mitral, nos va a permitir calcular el flujo también a nivel de la tricúspide. Este es el ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula grande, incluso hay un coágulo acá, un trombo, nos permite ver todo eso. La ecocardiografía nos permite ver eso y nos va a permitir calcular los gradientes. El Doppler, o sea, la velocidad con que aplicamos en la jeringa la presión, la velocidad con la que salga el agua nos va a indicar qué presión hemos aplicado, el gradiente de presión. Entonces, de acuerdo a la velocidad que tiene, vamos a saber el gradiente de presión. Y la velocidad es, el gradiente más o menos 4 por velocidad al cuadrado. Suponiendo que un eritrocito sale a 1 centímetro por 1 metro por segundo, a una velocidad de 1 metro por segundo. 4 por 1 al cuadrado sería 4. Nos daría un gradiente de 4. Si el eritrocito sale, o el líquido sale a 2 metros por segundo, perdón, a una velocidad de 2 metros por segundo, 2 por 2, 4 por 4, 16. El gradiente sería 16. Si sale a 3, sería 36. Si sale a 4, saldría 64 de gradiente. La diferencia entre el émbolo un lado y otro lado sería 64. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una fórmula ya calculada. 4 por velocidad cuadrada. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite evaluar la válvula de esa forma, ¿ya? Bueno. Podemos evaluar la válvula órtica también. Esto lo vamos a ver cuando veamos válvula órtica. Pasemos a otra presentación.
Esto es lo que teníamos que hablar sobre la ecocardiografía, ¿ya? Para que entiendan. A ver. Ah, no, creo que está en la misma presentación. A ver, avanza. Simplemente avanza. Sigue avanzando. Ahí está. Medicina nuclear. Otra forma de evaluar el corazón es con medicina nuclear, ¿ya? Siguiente. Miren, esto es lo que hablábamos en antes. Este es un gráfico con el que quiero representarles los diferentes tipos de miocitos. Este es un miocito. El miocito tiene obviamente su vaso sanguíneo, ¿no? Es un miocito normal, bien irrigado. Este miocito tiene un núcleo, tiene mitocondrias, ¿no? Un núcleo y mitocondrias. Se contrae bien, está funcionando bien todo el tiempo, se contrae. Cuando corremos aumenta su contractilidad, cuando reposamos reduce su contractilidad, ¿no? De acuerdo a requerimientos. Es un miocito bien irrigado, ¿no? Buena contractilidad. Esta flecha indica la contractilidad muy buena. Miocito bien irrigado. ¿Qué pasa si este miocito le disminuimos la irrigación, ¿no? Una irrigación no tan buena? Tiene una placa de colesterol que está obstruyendo el flujo sanguíneo. O sea, una enfermedad aterosclerótica. Si tiene una enfermedad aterosclerótica. El miocito está bien, está igualito que el normal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este miocito en reposo no tiene problemas, porque este pequeño flujo sanguíneo que le permite esta placa de colesterol, este pequeño flujo sanguíneo es suficiente para que mantenga activa todas las estructuras intracelulares, incluso la función contráctil. Pero ¿qué pasa si yo le exijo o le hago una prueba de esfuerzo, o le hago correr? Esta luz del vaso, esta reducción de la luz del vaso, va a disminuir el flujo sanguíneo al miocito, y el miocito se va a tornar isquémico. ¿Ya? Claro, si no hace esfuerzo, si está en reposo, si solamente camina dentro de la casa y no hace mucho esfuerzo, el miocito no va a tener problemas. Pero si le exijo con una prueba de esfuerzo, este miocito se va a tornar isquémico. Y cuando tiene isquemia, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo primero que sucede cuando hay isquemia? Cuando disminuimos el flujo sanguíneo. ¿Qué sucede primero? Se acaba la respiración aeróbica, lactato. ¿Ya? Se relaja, se altera la bomba. El miocito deja de contraerse. Entonces, lo primero que vemos es que el miocito deja de contraerse. Todavía está vivo, todavía se despolariza. El electrocardiograma está normal, pero no se contrae. ¿Ya? Se despolariza, pero no se contrae. ¿Ya? Es un miocito, primero disminuye la actividad contráctil. Después, ¿qué pasa? Empieza a alterarse la función de la bomba sodio-potasio que utiliza energía. Esa falta de energía, ¿qué pasa? ¿Qué ocasiona? Alteraciones electrocardiográficas. La motilidad primero, las alteraciones electrocardiográficas después, y después ¿qué pasa? El dolor. Después viene la angina de pecho, ¿no? Si el que no tiene isquemia silérica, ¿ya? Entonces este miocito isquémico se va a tornar isquémico, ¿ya? Va a tener todas estas características. ¿Y qué pasa si este miocito lo aturdimos? Como el ejemplo que le pusimos, ¿no? Se formó un coágulo acá, pero como nosotros tenemos un sistema fibrinolítico dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Ese sistema fibrinolítico está tiene un sistema coagulante, procoagulante y fibrinolítico. Se forman coágulos y se destruyen coágulos espontáneamente, y hay un equilibrio de tal manera que no se obstruye. ¿Qué pasa si este coagulito primero disminuyó el flujo sanguíneo y luego el coágulo se disolvió y mejoró el flujo sanguíneo? El miocardio se torna un miocardio aturdido, está aturdido, hasta que recupere la reserva energética de este miocito. No se contrae, ¿no? La contractilidad está disminuida, ¿ya? Y cuando un miocito está con una isquemia crónica, una reducción de la luz del vaso bien severa,
¿Qué pasa? El miocardio se torna hibernado. Miren cómo disminuye el número de mitocondrias, ¿no? Pero acá solamente tenía 2 mitocondrias, ahora tiene solamente una mitocondria. Disminuye el número de mitocondrias, ¿para qué? Para ahorrar energía, para utilizar lo mínimo. Es como una empresa. Cuando la empresa no va bien, tiene que despedir empleados, lo mismo. Solamente mantiene lo suficiente para que la empresa sobreviva. Tiene que deshacerse de lo que no le es útil, ¿ya? Lo mínimo para mantener, para sobrevivir. Y después, obviamente, cuando recupere el flujo, esto mejora, ¿no? Pero siempre se llega a un momento irreversible donde el miocito ya hace apoptosis, pues ya tanto tiempo está con isquemia crónica que ya se suicida, hace apoptosis y se necrosis, ¿ya? El miocito necrótico, que ya no tiene fibras contráctiles y tampoco estructuras energéticas, ¿ya? Esto ocurre cuando ya o bien se tapa totalmente el vaso o bien ya hay apoptosis. Esto de acá tenemos que detectarlo con la medicina nuclear. ¿Qué hace la medicina nuclear? Ustedes saben que la cámara, esto se ve con cámara gamma, ¿no? La cámara gamma detecta la emisión de radiactividad y lo grafica pues en una pantalla, ¿no? En una pantalla. ¿Qué hacemos? Inyectamos una sustancia que se dirija al corazón y esa sustancia del corazón la emite hacia esta pantalla, ¿no? Se ve en esta pantalla. Entonces, ¿qué sustancia podría tener el corazón que tenga más que otros órganos, ¿no? Porque si yo inyecto por la vena una sustancia radiactiva, se va a ir a todo el cuerpo, ¿no? Pero, ¿dónde se podría concentrar más sustancia radiactiva que si yo inyecto sustancia radiactiva? ¿En qué elemento? ¿Qué elemento yo quiero ver el miocito? El miocito, ¿qué podría tener, llenarse rápidamente? De potasio, ¿no? Porque está constantemente despolarizándose, ¿no? Entra, sale y entra el potasio, sale y entra el potasio. Entonces yo tengo que enviar un fármaco radiactivo muy similar al potasio, ¿no? Que entre dentro de la célula. Entonces yo lo pongo y rápidamente el corazón lo incorpora. A diferencia de otras células que no se despolarizan, ¿no? Que no incorporarían rápidamente sustancia radiactiva, ¿ya? ¿Qué análogo hay? El talio. El talio, ¿ya? El talio es un fármaco que ingresa a la célula igual que el potasio, ¿ya? Pero el talio es una sustancia radiactiva que tiene una vida media muy corta. Creo que en Perú no se hace talio, no se crean moléculas de talio radiactivo. Entonces se tendría que importar, llega en avión al aeropuerto y rápidamente distribuido a todos los lugares, ¿no? Antes de que, porque la vida media del talio es muy breve, ¿no? Rápidamente se juntaría pacientes para que cuando llegue el talio se pueda hacer los estudios. Entonces pues ya se han estudiado sustancias que tienen mayor vida media, ¿no? El MIB, ¿ya? u otras sustancias que podrían cumplir la misma función. La idea es que esta sustancia radiactiva ingresa a la célula miocárdica. Pero obviamente el diafragma también se mueve, también tiene músculo, ¿no? Y también el diafragma va a captar algo de sustancia radiactiva y podría ser un factor confusor, porque el corazón justo está al costadito del hígado. Estarían alejados, separados, no haría mucha confusión, pero como la pared inferior del ventrículo está apoyado en el diafragma, puede haber algo de confusión, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La bomba sodio-potasio hemos dicho que solamente funciona cuando no hay isquemia, ¿no? Cuando no hay isquemia. Funciona bien, me refiero, ¿no? Entonces, si inyectamos, imaginemos que este es el corazón. El corazón es como una naranja. Partimos la naranja y la aplastamos contra la pared y nos da este círculo polar, ¿no? Entonces, en esta naranja tendremos, pues, esta es la pared inferior, esta es la pared lateral y esta es la pared anterior, ¿ya? Como una naranja hemos aplastado el corazón, ¿ya? Entonces, pues, aquí la pared anterior, la lateral y la inferior, ¿ya? Y acá la punta, en el centro está la punta del corazón. Y podemos ver esto, ¿ya?
O podemos hacer cortes también, ¿no? Pared septal, pared lateral, el ápex, o cortes longitudinales, transversales. Pared anterior, septum, pared inferior y pared posterior, ¿no? O pared anterior y pared inferior. Podemos hacer cortes, ¿ya? Para ver así. Entonces, estos agentes, el tecnesio 99, el sestamide o midi, simulan pues el potasio o alcalio 201. Hacemos cortes. Vean cómo este corazón, acá debería estar el ventrículo derecho, ¿ven? Pero casi no tiene masa, ¿ven? Ni siquiera en medicina nuclear tiene masa. Vemos el ventrículo izquierdo, anterior, central, inferior. Así debemos verlo normalmente, con un picarón, ¿no? Así se ve normalmente el ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen cuando hacen una perfusión? Aquí, por ejemplo, hacemos dos estudios, en reposo y en esfuerzo. ¿Por qué? En reposo se supone que el miocito está bien irrigado y la bomba sodio y potasio está funcionando, pero en esfuerzo es el problema. Entonces hacemos dos estudios, un estudio en reposo y un estudio en esfuerzo. En reposo inyectamos la sustancia radioactiva, vemos cómo se llena, tomamos imágenes del corazón y luego hacemos una prueba de esfuerzo. Dejamos que pase un tiempo, obviamente, para que la sustancia radioactiva se limpie y luego hacemos un esfuerzo. Y en el máximo esfuerzo, en la máxima prueba de esfuerzo, cuando ya sospechamos que el paciente tiene isquemia, en el máximo esfuerzo, aplicamos otra sustancia radioactiva, de tal manera que cuando lo graficamos vamos a tener imágenes en reposo y en esfuerzo. Aquí es cuando hacemos el esfuerzo, hablamos de esfuerzo físico, una prueba de esfuerzo, ¿ya? Pero también podemos hacer esfuerzo, un estrés farmacológico. Imagínense que acá tenemos una arteria, la arteria coronaria izquierda, la disciplina anterior y la circunfleja. La circunfleja tiene una placa aterosclerótica, ¿ya? Esto irriga el miocardio. En reposo no hay problema. A este paciente le aplicamos una droga vasodilatadora, de tal manera que se va a dilatar la zona que está bien. Y la zona que está enferma no se puede dilatar porque son placas de colesterol que no se dilatan. Entonces todo el flujo sanguíneo se va a dirigir hacia la zona que no tiene lesión. Y va a haber una disminución del flujo a la zona que tiene lesión, ¿ya? Es un estrés farmacológico con una droga vasodilatadora, ¿ya? Con vasodilatadoras. ¿Qué vasodilatador tenemos? Adenosina o vitilidiamol, ¿ya? Entonces, vemos acá. Estas son las imágenes en reposo y en esfuerzo. Un picarón completo, picarón, igual. ¿Hay alguna variación? No. Está completo. Acá también igual. Aquí hay un poquito de disminución, ¿no? ¿Ven? ¿No? ¿O no? Un poquito, no está igual, ¿no? No está igual. Hay un poquito de disminución. Acá también, ¿no? ¿Ven? Hay un poquito de disminución. Esta es una zona isquémica, ¿ya? Una zona isquémica. Acá tenemos en reposo y aquí en esfuerzo, ¿ya? En reposo y en esfuerzo. Entonces, ¿qué decimos? Esta zona tiene isquemia, tiene enfermedad coronaria. Entonces, la medicina nuclear nos sirve para eso, para visualizar con imágenes si es que hay zonas que están isquémicas, ¿ya? ¿Qué significa isquemia? En reposo está normal y en esfuerzo hay un déficit de perfusión, ¿ya? ¿Qué pasaría si en los dos, en reposo y en esfuerzo, tiene esto? Necrótico, miocardio necrótico. Entonces, en los infartos, tanto en reposo como en esfuerzo, están iguales, ¿ya? En cambio, en la isquemia, solo en esfuerzo está así. Y acá vemos, esto, solamente para decir que la marginal irriga esta zona, la disciplina anterior esta zona y la coronaria derecha esta zona. ¿Acá hay isquemia o no hay isquemia? Sí hay isquemia, ¿no? Con dolor torácico, isquemia. Sin dolor torácico, no hay isquemia, ¿ya? Acá,
¿Hay isquemia o no hay isquemia? Ahí está la flechita, te falta el quitarón una parte, ¿no? Acá, ¿no? En reposo hay un poco, pero en esfuerzo falta bastante, ¿no? Ya. La prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es otro examen. Otro examen. Que es una herramienta también ampliamente difundida. Fácil, ¿no? Fácil. En teoría solamente necesitamos un electrocardiógrafo y un ergómetro, una faja ergométrica, ¿no? Como la que hay en los gimnasios. En teoría. Claro que en realidad hay equipos especializados que permiten ver mucho mejor, pero en teoría solamente requeriríamos eso. Y antes se hacía simplemente con un electrocardiógrafo de 12 canales y con un electrocardiograma y con una faja ergométrica, ¿eh? Es más, la prueba de máster se hacía con un taburete como peldaños, subir y bajar escaleras hasta que el paciente le dolía y le tomamos un electro. Esa era la prueba de máster, ¿no? También se usaba la bicicleta ergométrica, una bicicleta, pero la mejor es la banda sin fin, ¿ya? Es más ergonómica. Tenemos dos tipos de ejercicios: los estáticos o isométricos y los dinámicos o isotónicos. Un ejemplo de ejercicio estático o isométrico. ¿Ah? Sí, puede ser. ¿Ah? No, la bicicleta estática es... No. La bicicleta es estática, pero el ejercicio me refiero al músculo, Levantamiento de pesas. Son aquellos que no mueven masa muscular, que hacen ejercicios de resistencia, ¿no? Por eso se llaman estáticos o isométricos. El músculo cardíaco no se acorta mucho. El músculo esquelético no se acorta mucho, ¿no? Producen poco movimiento, ¿no? Levantamiento de pesas, ¿no? Planchas, ¿no? Dinámicos o isotónicos, como la natación, el trotar, los aeróbicos, ¿no? Un ejercicio con gran movimiento corporal. ¿Qué debemos saber? Que tenemos una frecuencia máxima que depende de nuestra edad, ¿no? Habitualmente no debemos sobrepasar mucho esa frecuencia máxima, ¿no? La frecuencia máxima habitual es más o menos 220 menos la edad. Si ustedes tienen 20 años, suponiendo que tuviesen 20 años, la frecuencia máxima a la que llegan sería 200. Si tendrían 40 años, sería 180. Si tuvieran 80 años, 140, ¿no? Entonces, la frecuencia máxima va de acuerdo a la edad. ¿Por qué es importante esto? Porque no le vamos a hacer una prueba de esfuerzo igual a una persona joven que una persona mayor. Tenemos que graduarlo de acuerdo a la edad también, ¿no? Otra fórmula es 200 por 0.6 de la edad, ¿no? Menos 0.6 de la edad. Pero en realidad, 220 menos la edad es lo más usado. ¿Saben lo que es un MET? Un equivalente metabólico. Un MET es la cantidad de oxígeno que ustedes consumen durante un minuto sin hacer nada. Por ejemplo, si ahorita no están pensando, porque el pensar consume oxígeno, el pensar consume oxígeno. Si no están pensando, consumen 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Eso se llama un MET. Pero apenas piensan, se eleva el consumo de oxígeno. Si caminan, se eleva el consumo de oxígeno. Y conforme hagan actividad de mayor intensidad, el consumo de oxígeno se eleva. Entonces, cada actividad física tiene un consumo de oxígeno, ¿ya? Entonces, utilizamos más o menos múltiplos del consumo de oxígeno basal. Por ejemplo, para
hacer las actividades de la vida diaria. Venir acá al hospital, regresar a su casa, tomar desayuno, subir un par de pisos de escalera, consumen más o menos 5 mets ustedes, ¿no? Si se juegan un partidito de frontón, así de solamente recreativo, de repente 9 mets, ¿ya? Si se ponen a hacer ejercicios, a trotar, ¿no? Pueden trotar de repente a jugar un partidito de fútbol o vóley o básquet, lo que hagan, pero de forma más intensa, de repente llegan a 9 o 10 mets, ¿ya? 10 mets. Si fueran atletas que harían ejercicio, probablemente lleguen a 18 mets, ¿ya? Si fueran campeones, de repente 22, 24 mets, ¿no? Pero más no se puede, ¿no? Ese es más o menos el rango. ¿Cuáles son los mets esperados según la edad? 16.2 menos 0.11 de la edad. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que por lo menos ustedes deberían llegar a 15 mets o 14 mets, ¿no? Por lo menos. Son sanos, ¿no? Que hacen ejercicio. ¿Ya? Algo que también no es lo mismo que haga ejercicio alguien que tiene una presión en reposo de 16 que alguien que hace una presión que tiene 15 de presión. O que ustedes saben que la presión va aumentando de acuerdo a lo que hacemos ejercicio. Si ustedes están corriendo y la presión la tienen en 150, la cantidad de ejercicio, el esfuerzo que realizan es menor a que si están corriendo con 200 de presión, ¿no? Por eso el doble producto nos indica también la intensidad del ejercicio. Presión sistólica por la frecuencia cardíaca es el doble producto, nos indica la cantidad, la carga de trabajo, ¿ya? El consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno en realidad se obtiene con una bolsa, ¿no? La bolsa de Douglas, ¿no? Ustedes han visto en fisiología para evaluar el consumo de oxígeno, ¿no? En algunos lugares, especialmente de investigación, evalúan el consumo de oxígeno con la bolsa de Douglas, ¿no? Pero en realidad no, la prueba de esfuerzo habitualmente la hacemos así nomás, calculando oxígeno ambiental. No calculamos el oxígeno, no medimos el consumo de oxígeno, sino solamente lo calculamos de acuerdo a tablas, ¿ya? De acuerdo a la edad y la frecuencia cardíaca. Aquí, un met es el basal. Si tu capacidad física es menor a 5 mets, es mal pronóstico de cualquier enfermedad. 5 mets son actividades mínimas de la vida diaria. 10 mets, buen estado físico. 13 mets, buen pronóstico. 18 mets, maestro de atletismo. 22 mets, atleta aeróbico. ¿Ya? A ver, según los valores normales para la edad, menos de 30 años, o sea, ustedes más o menos deben tener 13 mets. Si tienen menos de 12 mets, tienen poca capacidad para el ejercicio de acuerdo a la edad, ¿ya? Y así. Entonces, una prueba de esfuerzo, ya hemos dicho que tiene que ser diseñada de acuerdo a la persona, ¿ya? Tiene que ser diseñada. No es igual la prueba de esfuerzo para todos. Tiene varias fases. Una fase de calentamiento, en la cual, especialmente las personas que nunca han subido una faja de un ergómetro o un gimnasio, tienen que adaptarse, porque a veces se pueden caer. Algunos se caen hasta con la escalera mecánica, ¿no? Entonces una faja requiere una fase de adaptación, fase de calentamiento, ¿ya? Luego hay una fase de ejercicio y una fase de recuperación adecuada, que dura más o menos 6 minutos. O sea, hace la prueba de esfuerzo, llega al máximo esperado y de ahí paramos y lo observamos 6 minutos, porque en esos 6 minutos puede suceder cualquier cosa, ¿ya? La fase de ejercicio, la carga de trabajo se va incrementando progresivamente. Si fuese una bicicleta ergométrica, se le pone más carga a trabajo a la bicicleta ergométrica. Si es una faja ergométrica, la carga de trabajo se varía de acuerdo a la pendiente de inclinación de la faja y a la velocidad, ¿ya? El tiempo de ejercicio óptimo es de 8 a 10 minutos.
Si ustedes le hacen una prueba ergométrica a un atleta, va a durar pues 3 horas. Y no van a hacer una prueba solo de 3 horas, ¿no? Tienen que tratar de que la prueba solo dure de 8 a 10 minutos. Si no, la prueba va a fallar porque ya se va a cansar, las piernas le van a agotar. 8 a 10 minutos es un periodo adecuado. Puede ser 10, no, 11, 12, un poquito más. Pero no puede demorar demasiado. Porque lo único que van a hacer es que se cansen las piernas. ¿Ya? Entonces, un tiempo de ejercicio último de 8 a 10 minutos. Si es menos de 8 minutos, si es 5 minutos, 3 minutos, o sea, rápidamente el paciente se cansa, significa que le hemos hecho una prueba muy intensa, muy agresiva. ¿Ya? No nos va a permitir que llegue a un equilibrio, porque tiene que haber un equilibrio, hay una deuda de oxígeno. Conforme hace ejercicio, el paciente ventila y hay una deuda de oxígeno. ¿Ya? Aumenta el lactato y debemos llegar a un equilibrio. Por lo tanto, se debe emplear un protocolo apropiado y el objetivo es llegar por lo menos al 85% de la frecuencia máxima. Es decir, si teníamos que llegar a 160 por minuto, es el 100 160 latidos por minuto, que es el 100, en un paciente de 60 años, el 80% de 160, 85% de 160 podría ser apropiado. ¿Ya? Basta que lleguemos al 85%, es decir, más o menos 150, y podríamos decir que sí, la prueba ha sido apropiada. Nos va a dar un buen resultado. ¿Ya? No tiene que llegar necesariamente al 100%. Ya si llega al 85%, ya decimos, ah, sí, ha sido una buena prueba. ¿Ya? Buena prueba para tener un diagnóstico. El paciente puede estar muy mal, pero la prueba es apropiada. Si llega 8 a 10 minutos y al 85% es una prueba bien hecha. ¿Ya? Apropiada. Nos va a permitir obtener conclusiones. Y la fase de recuperación debe ser de al menos 6 minutos. ¿Ya? 6 minutos con los electrodos, con todo. Y pasan 6 minutos y ya podemos quitarlo. Estos son los protocolos. El más común es el protocolo de Bruce, este de acá, que nos indica tanto la velocidad de millas por hora como la pendiente de inclinación que tiene la prueba. ¿Ya? Está ahí la prueba de Cornell, Belkin, ¿no? Norton, Weber, ¿no? Diferentes pruebas. Esta se usa para pacientes más ancianos, porque los METs van incrementándose poco a poco, lentamente. ¿Ya? No podemos colocar los electrodos, como el paciente está caminando, no le podemos poner el brazo y piernas. Así que utilizamos derivadas modificadas. Lo colocamos acá cerca del acromion, donde hay un hueso, una superficie sólida, para que no se mueva mucho el electrodo. En el lado izquierdo también, encima de la costilla en el lado derecho, y en los puntos de un electrocardiograma normal. ¿Ya? Si es mujer, la mama a veces, ponerlo encima de la glándula mamaria puede hacer que se mueva mucho, se pone por debajo de la mama. No importa que no sean los puntos adecuados, por debajo, ¿ya? Para evitar el movimiento. Acá hay la pierna izquierda y la pierna derecha generalmente es la ilíaca, ¿ya? Puede ser también por acá, pero generalmente en los huesos ilíacos. Pero puede ser por acá. ¿Qué es una respuesta normal? ¿Qué es un esfuerzo físico? Es un estrés, ¿no? Ahí no, ponte de pie. No, a ti tú. Ponte de pie. No, tú. ¿Cuál es tu apellido? Ya, Nino. El hecho de haberle levantado, no le he hecho nada, ni le he puesto mala nota, ni le he jalado nada. Pero solamente el hecho de haberle hecho que se levante ha generado un estrés adrenérgico, ¿no? Solo, ¿para qué me estará llamando? ¿Para qué me estará diciendo? Entonces, se secreta la adrenalina, ¿no? ¿Qué ocasiona la adrenalina? Que estimulen los receptores adrenérgicos, beta, ¿no? El beta 1, ¿qué ocasiona? Cuando la adrenalina estimula el beta 1. Cronotoprismo y notomión, o sea, taquicardia, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Pon tu mano ahí y vas a ver. ¿No? La fuerza contráctil también, ¿no? El notomión, toma siempre. ¿Qué más estimula la adrenalina?
¿Qué receptor? No, primero los beta. Beta 2. ¿Qué pasa cuando estimula el beta 2? ¿Ah? ¿Cómo? Broncodilatación. Se dilatan los bronquios. Ventila más, ¿no? Ventila más. ¿Para qué? Para salir corriendo, ¿no? Para que se ventile más, ¿no? ¿Qué más? El beta 2, ¿qué más produce? ¿Ah? Fuerte, fuerte. ¿Vasodilatación dónde? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Dónde? Muscular. ¿Por qué vasodilatan los músculos? Porque los músculos, en una situación de estrés, los músculos tienen que estar bien irrigados para que puedan salir corriendo. El estrés es una respuesta primitiva cuando los cazadores tenían que escaparse de los leones, ¿no? Entonces la circulación tenía que mejorar a la circulación muscular, ¿no? ¿Qué más? Alfa. ¿Ah? ¿Vasoconstricción dónde? ¿En el cerebro? Periférica. ¿Qué más? Periférica significa se pone pálido, ¿no? ¿Qué más? Aumenta la actividad de las glándulas, de los músculos. De los músculos, no. ¿Alfa 1? ¿Vasoconstricción dónde? ¿Qué otro órgano? Es plácnica. ¿No? Disminuye la circulación esplácnica para dirigirlo hacia otros, para que el flujo sanguíneo se dirija a otros órganos, ¿no? Cerebro. Alfa 2. Lo contrario, al color. Yo sé, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocasiona? Si el alfa 1 causa vasoconstricción, el alfa 2 ¿qué causa? ¿Dónde? En el cerebro, ¿no? Vasodilatación cerebral. ¿Para qué? Para que piensen más, por eso es la letra con sangre entra, ¿no? Se irriga mejor el cerebro, ¿no? El estrés hace que mejore la eficiencia cerebral, ¿ya? Entonces, esa respuesta fisiológica tenemos que verla en la prueba de fuerza, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Ascenso progresivo, vasoconstricción periférica también, ¿no? ¿Aumenta qué? La presión arterial, ¿no? Ascenso progresivo de la presión sistólica, al menos 20 a 30 miligramos del basal o mayor de 130. Es decir, si ustedes empiezan la prueba de esfuerzo con 110 por minuto, les hago que avanzan con la prueba de esfuerzo, les pongo pendiente a una velocidad rápida y su presión sigue siendo 120 o 110, ¿qué indica eso? ¿Es una prueba normal o anormal? Anormal, ¿no? Si les apunto con un revólver y su presión no sube, ¿qué significa? Que son psicópatas, ¿no? O esquizofrénicos, ¿no? Es una respuesta anormal. Tiene que haber una respuesta fisiológica al estrés, ¿ya? Entonces la presión tiene que elevarse por lo menos más de 130, si no es anormal, ¿ya? ¿Qué más? Descenso o conservación de la presión diastólica durante el ejercicio. ¿Qué significa eso? Empezaron con 120, 60. En el máximo esfuerzo, cuando llegaron a 170 por minuto, 170 de sistólica, ¿la diastólica cuánto debería estar? Empezaron con 120 con 60. En el máximo esfuerzo están 170 con... ¿Ah? Con 60. Igualito, no debe variar. La diastólica no baja, no sube. Descenso o conservación de la presión diastólica del ejercicio. O sea, es más, la presión diastólica debe bajar incluso. Si empezaron con 60, baja a 50. ¿Comprenden? ¿Y a qué se debe eso? A la vasodilatación muscular, ¿no? La periférica de los vasos arteriales produce incremento de la presión sistólica, pero la vasodilatación de los vasos musculares causa incremento de la presión diastólica, ¿ya?
Todo eso debe desaparecer para que sea una respuesta fisiológica cuando termine el esfuerzo. Yo quito mi revólver o les demuestro que no tiene balas, el estrés debe bajar. ¿Entienden? Paro la prueba de esfuerzo, inmediatamente la presión se normaliza, la frecuencia cardíaca se normaliza. ¿Ya? ¿Se comprende, no? Ya. Respuesta anormal. Caí, en lugar de subir la presión, cae 10 milímetros de presión sistólica. La presión anormal, si la presión sistólica es 200 milímetros de mercurio, es decir, 190 es normal en el esfuerzo. Es más, cuando ustedes juegan fútbol, de repente están con 190 y eso no es anormal, porque la presión que tomamos habitualmente es en reposo. Esperamos que baje 3 minutos, descansa, reposa, 5 minutos, ¿no? Pero sus presiones están así todo el día, ¿ya? Hacen una operación matemática, su presión sube, ¿ya? Comen, su presión sube, despiertan simplemente, su presión sube, ¿ya? Esa es la respuesta fisiológica, ¿no? Pero no debe superar generalmente es hasta 180, no debe superar o alcanzar los 200 milímetros de mercurio. Si la presión diastólica sube, también es anormal. Por hemos dicho que lo normal es que se mantenga igual o baje. Máximo debería subir, en caso suba, 15 milímetros de mercurio. O sea, de 60 a 75 milímetros de mercurio, ¿no? Pero no debe subir más, ¿ya? ¿En qué casos hacemos una prueba de esfuerzo? Con fines diagnósticos, pronósticos, para ver la clase funcional y para evaluar el tratamiento. Diagnóstico. Paciente con síntomas y signos de enfermedad coronaria, inducidos por el ejercicio, dolor torácico o anormalidades electrocardiográficas. ¿No? Un paciente que dice, bueno, cuando corro me duele el pecho, cuando hago un esfuerzo me duele el pecho, tengo algo extraño. ¿No? Teóricamente, cuando el dolor es característico, ya solamente con la clínica sería suficiente y no se necesitaría una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo generalmente se usa para los casos intermedios, ¿ya? Hay cierta duda, ¿ya? Pero también sirve para tener una evidencia objetiva de que hay isquemia, ¿no? Pronóstica. Si ha tenido un infarto, ¿no? Si el paciente ya está compensado, porque no como el caso clínico, que le querían hacer prueba de esfuerzo cuando está descompensado, recién está recuperando, no. Cuando el paciente ya está compensado, para salir de alta se le puede hacer una prueba de esfuerzo con fines pronósticos. Hemos dicho, si alcanza 5 METs, significa que el pronóstico es bueno, ¿no? Pronóstico bueno. Para determinar la clase funcional, para ver pues cuál es la clase funcional, se hace una prueba de esfuerzo y se determina si de acuerdo a la edad alcanza los METs de acuerdo a la edad, decimos que es adecuado para su edad, ¿no? Para evaluar la clase funcional. Para ver si una enfermedad reduce su clase funcional también. Para evaluar el tratamiento, especialmente en la enfermedad coronaria crónica. Si bien en la aguda el tratamiento es intervenir rápidamente para abrir la arteria, en la enfermedad coronaria crónica se opta por lo general en el manejo primero conservador, ¿ya? Primero el tratamiento farmacológico, para evitar las intervenciones, ¿ya? Entonces, para evaluar el tratamiento, para ver si va bien o mal, ¿sí? Doctor, una pregunta, en la parte del uso diagnóstico, cuando se refiere a dolor torácico anormal, ¿hay algún criterio, como quizás los criterios de Diamond o otro criterio? No. En realidad es solamente, mira, si clínicamente tú consideras que es una angina típica, evidente, factores de riesgo, ya sabes que es una enfermedad coronaria simplemente con la anamnesis, con el electrocardiograma, ya hacerle una prueba de esfuerzo no tiene sentido. Pero si tú crees que nadie te va a creer, o tienes que enviarlo a otro lugar para que le hagan más exámenes, tienes que enviarlo con una prueba objetiva. Le haces una prueba de esfuerzo. Y le haces la prueba de esfuerzo también para medir su clase funcional. Es diferente
que una prueba sea positiva a alta carga de trabajo, puede ser positiva a 12 METs, cuando hace una actividad intensa. Es diferente a que uno haga una prueba positiva a 5 METs, pues, que indica la gravedad también, ¿no? Eso se usa más para ver la clase funcional, ¿no? Esto lo decimos fundamentalmente porque se hacen muchas pruebas de esfuerzo como despistaje. Y hay falsos positivos. Y se enferman a los pacientes haciéndole pruebas a los que no necesitaban. Prende. Es por eso que se prefiere no hacer a los que no tienen nada, ningún factor de riesgo, son jóvenes, hacerle una prueba diagnóstica, se prefiere a veces no hacerlo. Es mucho más útil, más práctico hacerlo en unos que tengan probabilidad intermedia, ¿no? Ya, entonces, en la población sintomática y en población asintomática, esto es lo que le decía, el 5% de la población asintomática puede tener una prueba de esfuerzo normal y no significar que tenga enfermedad. ¿Ya? La prueba normal. En cambio, en la población sintomática, con dolor típico, el 90% tiene enfermedad coronaria sin necesidad de hacerle la prueba. ¿Ya? Los que tienen dolor atípico o medio raro, que no se puede distinguir bien, el 50% tiene isquemia sin prueba de esfuerzo. En este tal vez es muy importante, ¿no? En este no, porque ya, sin necesidad de la prueba de esfuerzo, ya sé que el 90% tiene enfermedad coronaria. En cambio, aquellos pacientes que tienen prueba de esfuerzo positiva, con dolor atípico, el 90% tiene enfermedad coronaria. Pero hay un 10% que no tiene. Sin embargo, le ha salido positivo. Y en estos pacientes con dolor atípico, con prueba de esfuerzo negativa, menos el 25% tienen enfermedad coronaria. Pero tienen, ya no ayuda mucho. ¿No? No ayuda mucho. Por lo tanto, hay que hacer, en estos casos, una prueba de perfusión renal, ¿no? Que es más objetiva, más usual. ¿En qué caso suspendemos la prueba de esfuerzo? Si ya pues el paciente no puede más, está cansado, ya no se puede caer, a pesar de que está, te faltan 5 latidos para que lleguemos a la frecuencia máxima. No. La fatiga o vías intensas nos obliga a detenernos, ¿ya? Ataxia, cuando empieza a tener inestabilidad, también obviamente tiene que detenerse, no van a esperar que se caiga al piso. Cuando tiene un dolor muy intenso, dolor torácico muy intenso, un dolor 3 o 4, ¿qué significa? Un dolor suave no es motivo para suspender la prueba. Un dolor intenso, 3 o 4, ahí sí. El dolor suave no, al contrario, tenemos que seguir con la prueba para ver si hay alguna alteración electrocardiográfica, ¿no? Tenemos que tener evidencia de que hay enfermedad coronaria, porque cuando diagnosticamos enfermedad coronaria, el camino es largo y peligroso, y no exento de riesgos, ¿ya? Todas las pruebas diagnósticas son más intensas. Cuando hay un descenso del ST de 3 milímetros o más, paramos la prueba. 3 milímetros paramos. Significa que con 1 milímetro no paramos. Con 2 milímetros ya nos preparamos para parar. Pero tratamos de que sea más evidente, que descienda 3 milímetros. Seguimos, sigue, está bien, siente bien, te duele el pecho, ¿puede seguir? Sí, sí puedo. Esperamos a que se haga mucho más evidente, ¿no? 3 milímetros o más para parar, ¿no? Pero podríamos parar con 2, si la clínica es evidente y tiene incredibilidad, o la carga de trabajo ha sido breve, 3 meses y ya está con eso, podríamos parar, ¿no? Taquicardia ventricular no esperada. ¿Qué sería una taquicardia ventricular no esperada? Ustedes siempre esperan la taquicardia ventricular. Sí, pues hay pacientes que tienen taquicardia ventricular frecuente, ¿no? Todo el tiempo están con taquicardia ventricular. Taquicardia, estoy hablando de transistor, ¿no? Taquicardia. Hablamos taquicardia cuando es más de 5 latidos y menos de 1 minuto, ¿no? Menos de 30 segundos, perdón. Ya sabemos que tiene constantemente, entonces va a tener pruebas. Y algunos cuando están en la prueba de esfuerzo, desaparece la taquicardia.
¿Comprende? Taquicardia ventricular no esperada, ¿ya? Taquicardia paroxística supraventricular, hay que parar. Caída, porque la misma taquicardia va a más de 220 menor de edad, entonces no es necesario hacerle correr, ya está con esa frecuencia. Tenemos que parar la taquicardia, ¿ya? Caída progresiva de la presión arterial, claro, hemos dicho que conforme aumentamos la intensidad del ejercicio, la presión sube. Si cae, tenemos que parar. Presiones de 250 a 270. Miren cómo recién en 250 paramos, ¿eh? En 120 diastólica. Es decir, llega a 190, 190 es anormal, no significa que vamos a parar. ¿Ya? 190 es anormal, pero no significa que paremos, seguimos. Se sigue con la prueba. ¿Ya? No es, 190, paro, no. ¿Ya? Eso les da cierta seguridad para que cuando estén con un paciente hipertenso no se desesperen, captopril sublingual, ¿no? El paciente soporta esa presión, ¿no? Hay que distinguir bien una emergencia, una urgencia, solamente una hipertensión reactiva, ¿ya? Caída de la frecuencia cardíaca. También, si sabemos que el esfuerzo físico tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, una caída de la frecuencia cardíaca es un signo ominoso. ¿Cómo va a bajar la frecuencia? Si está bajando es por algo malo, ¿no? Tenemos que parar inmediatamente la frecuencia. O problemas técnicos, que se desconectó un chupón y no vemos bien el trazado dentro del tenemos que parar. ¿Cómo vamos a seguir con la prueba si no tenemos el punto de observación? Claro, ¿no? Contraindicaciones, exclusiones médicas. Imposibilidad de caminar, preparación inapropiada, ¿no? Imposibilidad de caminar. Camina con bastón y no le van a hacer prueba de fuerza. Pero a veces van, ¿ya? ¿Por qué? Te indican la prueba antes de que se lesione el tobillo y con el tobillo lesionado van a la prueba de fuerza, porque ya tienen síntomas, ¿no? Eso también. Imposibilidad para caminar, preparación inapropiada, exclusiones médicas, ¿no? ¿Cuáles son las exclusiones médicas? Angina inestable. Si está con angina inestable no le van a hacer una prueba de esfuerzo, ¿no? Tal vez en una angina estable sí. O sea, la estable es la predecible. Yo sé que a las 5 cuadras le duele el pecho. Eso se llama estable, angina estable, ¿no? Inestable es la que tiene angina progresiva, o sea que ayer le dolía a 5 cuadras, antes de ayer a las 6 cuadras, ahora a las 2 cuadras. Eso es inestable. Está variando, está cada vez peor. Eso es inestable, ¿ya? A pesar de que se vea muy bien, esa progresión es inestable, ¿ya? Arritmias peligrosas no tratadas, insuficiencia cardíaca descompensada, como el paciente del caso clínico, está descompensado, no se le puede hacer de esfuerzo. Bloqueo auriculoventricular avanzado, tampoco. Miocarditis, ¿por qué no? ¿Por qué es avanzado? Porque a veces en el bloqueo AV leve, de grado 1, grado 2, se pide prueba de esfuerzo, ¿ya? Se pide para ver la clase funcional y para ver si la arritmia empeora. Miocarditis o pericarditis aguda. En miocarditis o pericarditis no se debe hacer prueba de esfuerzo. Estenosis aórtica crítica, solo en la crítica, en la leve, moderada no, en la moderada sí se puede hacer, porque queremos ver la clase funcional, ¿ya? Porque queremos ver el momento apropiado para la cirugía, ¿ya? Cuando ya sea severo. Hipertensión no controlada y enfermedad sistémica. El Holter es otra prueba en cardiología, el monitoreo electrocardiográfico, ¿no? Obviamente los dispositivos son cada vez más pequeños, esta es una foto muy antigua del 2001, ¿no? Ahora los equipos son del tamaño de la pantalla, simplemente chiquitos, ¿no? Es más, ahora los relojes ya monitorizan el electrocardiograma. A veces me parece mucho mejor que un Holter, ¿no? Un electro, porque uno le pone el Holter y ese día el paciente está feliz, tranquilo, no siente nada. Y justo cuando le quitan al día siguiente empieza con corriente, ¿ya? En cambio, cuando tiene el reloj lo puede tener un mes, 2 años, y él puede tomar el electro en el reloj, ¿ya? Es más, cuando las arritmias son muy raras, le vienen cada 2 meses, cada 3 meses, se puede poner un Holter subcutáneo debajo de la piel, como un marcapaso debajo de la piel que detecta la actividad eléctrica, ¿ya? O casi como un reloj, pero debajo de la piel. Esto tiene pues derivaciones modificadas, no son las derivaciones del electrocardiograma, porque no podemos ponerle muchos cables.
Cuanto más clave es más probable que se salga, se mueva, ¿no? Se ponen pocos cables, pocos cables. Hay varios canales para el Holter, para ver si hay arritmia cardíaca, también para ver si hay alteración del ST. Tiene utilidad igual que la prueba de esfuerzo, la misma utilidad, ¿ya? Otros procedimientos, cateterismo, por ejemplo, una sala de procedimientos con angiografía realizamos procedimientos en cardiología. Estos procedimientos en cardiología son bien antiguos. Miren, en el siglo XIX ya hacían cateterismos en los animales, midiendo las presiones dentro del corazón. Sin embargo, en los humanos no. Si le hacían un cateterismo humano se veía que eso era un crimen. En el año 1929, o sea, hace casi 100 años atrás, Forsman, en Alemania, ¿qué hizo? Sin que nadie se dé cuenta, le dijo a su enfermera: me voy a hacer una flebotomía. Tengo una sonda Foley, una sonda urinaria lista, se disecó, dice ella, para no comprometer a la enfermera, de repente ella también hizo. Se disecó y se metió un catéter por ahí. Calculó la distancia que más o menos llega al corazón y fue a tomarse una placa de tórax. Se había hecho el primer cateterismo en humano, ¿no? Con una sonda. Se le hizo el mismo porque no podía ser, no era ético hacerlo con personas, ¿no? Se le hizo el mismo. Tampoco era ético. En esa época consideraron que no era ético y lo votaron. Él quería ser cardiólogo y no, después se dedicó a otra cosa. Porque lo votaron. ¿Ya? Claro, en esa época no existía la especialidad de cardiología. El trabajar en cardiología los hacía cardiólogos, ¿no? El trabajar en cardiología no lo dejaron trabajar, se dedicó a otra cosa. ¿Ya? Después ya de muchos años, ya muy tarde, ya le dan el premio Nobel. Pero ya otros pulmar, también hicieron otras cosas para mostrar los cateterismos, ¿no? Seldinger inventó, antes tenían que disecar para meter los catéteres por las arterias, para medir las presiones, para inyectar contraste, ¿no? Seldinger inventó unos catéteres que se podían meter con una liga para dejar los catéteres para no disecar, solamente por función. Por función, ¿no? Pero miren, ponerle un catéter acá por función a esta gordita es difícil, ¿no? Entonces se diseñó la técnica radial. Esto no tiene mucho tiempo. Acá se hizo a partir del 2009. En el mundo se habrá hecho a partir del 2005, Desde el 2009 recién se usó la técnica radial porque los catéteres también son más hidrofílicos, ¿no? Son más hidrofílicos. Luego se empezaron, miren, aquí hay otro, Sones, otro que se equivocó. Ya ponían a hacer cateterismo, meter catéteres porque vieron que era inocuo. Y pero inyectaban solamente en los vasos grandes, en la aorta, en el ventrículo, ¿no? Y según dicen, Sones puso el catéter e hizo la ortografía y el catéter estaba en la coronaria derecha. Entonces fue la primera coronariografía, según dice, accidental. ¿Ya? Es una coronariografía. Entonces ya se vio, los cateterismos coronarios son inócuos. ¿Y para qué hacemos? Para ver estas coronarias y ver si alguno tiene isquemia o está obstruido, ¿no? ¿Con qué finalidad? Inicialmente para hacerles un puente, un bypass aortocoronario de la aorta, como hay una obstrucción y esta zona del corazón no se irriga, hacerles un puente venoso o un puente arterial, ¿no? Y el puente lo conectan acá a la aorta hacia la coronaria, puente aortocoronario. Pero después dijeron, ¿para qué voy a coser acá y coser acá? Si tengo una mamaria, la saco, la desconecto y le conecto la mamaria acá, y la mamaria ya viene de la aorta, ¿no? De la subclavia. Entonces son puentes mamarios, ¿ya? ¿Por qué arterial? Porque esta es una vena, ¿no? Porque la arteria dura más, está acostumbrada a presiones altas. Una vena está acostumbrada a presiones bajas, se daña, se lesiona más precozmente. En cambio, una arteria mamaria dura más, un bypass dura más.
más de 15 años, ¿no? Andreas Welsi también en el año 77 realizó la primera angioplastia. Él diseñó este catéter, ¿no? Diseñó este catéter, le puso un globito y dilató esta arteria, ¿no? Ya estaba obstruida la arteria y la dilató. La primera angioplastia. Pero se dilataba, obviamente solamente se podía, los balones eran groseros, muy gruesos, se podía dilatar solamente la parte proximal de las coronarias. Después ya se inventó el stent, que es como un tubito metálico, para evitar que la arteria dilatada inicialmente se vuelva a cerrar. La cicatrización hace que se vuelva a cerrar. Y colocaron stents, ¿no? Colocaron encima de un balón que se inflama acá y se colocaba. Stent era un dentista, Charles Stent. Stent es de prótesis, ¿no? Era un dentista, hacía prótesis, se llama prótesis. Este le llamaron Stent, este le llaman prótesis, ¿ya? Ya tenemos, esta es una coronariografía. Aquí, esto sí no ha sido casualidad, se puso un catéter en la coronaria derecha para pintar la coronaria derecha, una coronaria derecha acá con obstrucción, con un coágulo, ¿no? Ven cómo acá no se ve el flujo, hay un coágulo, un trombo acá, y acá ya se colocó un stent de la angioplastia y mejoró el flujo. También pues acá se ve, hay una obstrucción, acá hay otra obstrucción, ¿no? Acá se pone el stent, ¿no? Se puede incluso poner un catéter, una ecografía intracoronaria. En este catéter está dentro de la coronaria, ¿no? Y ahí vemos la placa de colesterol. ¿Ven la placa? Esta es la íntima, la media y la dentícia, ¿ya? La media es blanquita, la dentícia es la media blanquecina. Pero la media es negra y la dentícia es la blanquecina, ¿no? Y obviamente la íntima no se ve, ¿no? Es muy delgada. Ahí viene un coágulo, un trombo, ¿no? ¿Ven? Un vidrio y una placa de colesterol, ¿ya? Acá también se ve un trombo, ¿ya? Acá tenemos una arteria totalmente cerrada con un coágulo acá, se pasa un alambre con un catéter, se infla con un balón y luego la arteria está abierta, ¿no? Esa es una angioplastia. Luego, ese es un intervencionismo coronario, se está tratando las coronarias. Pero también posteriormente, hace más o menos a partir del 2000, a partir del 2000, 2002 creo, a partir del 2002 ya no solamente se trataba en las coronarias, sino también en otras patologías cardíacas, en otras enfermedades como persistencia del conducto arterioso, comunicación interauricular, comunicación interventricular, foramen ovario permeable, estenosis de la válvula pulmonar, estenosis de la válvula aórtica, de la válvula mitral, fístulas arteriovenosas, cardioembolismo por fibrilación auricular, escape perivalvular protésico, coartación de aorta. Hay varias patologías de la estructura cardíaca que se pueden tratar por catéter sin necesidad de cirugía. Por ejemplo, una valvuloplastía, claro, esto fue en el 52, en México. En México, ¿no? Los mexicanos, lo mismo que hizo en la coronaria, con un balón pequeño, en los años 70, en los años 50 lo hicieron, pero en una válvula pulmonar. Se infla un balón, como acá están inflados dos balones, para abrir la válvula pulmonar, una estenosis pulmonar, ¿ya? Y en el 72, Kahn reporta varios casos de valvuloplastía, ¿ya? La válvula mitral también se puede tratar. Aquí el catéter va por la vena cava, se atraviesa el septum, se perfora el septum, se entra con un balón y se dilata acá la válvula mitral, ¿ya? La estenosis pura, la estenosis traumática. El balón, el que diseñó fue un japonés, Inoue. El balón se llama balón Inoue, ¿ya? Con eso se hace valvuloplastía. Este es el catéter de valvuloplastía. Este es el balón. Se mide el diámetro al cual queremos dilatar el balón para abrir la válvula. Se atraviesa el septum con una aguja, ¿ya? Se mete el catéter, el balón se infla y luego no hay idea.
Este es en la válvula aórtica, también lo que se hizo en la pulmonar y en la mitral también se hace en la válvula aórtica. En el 85 empezaron a hacer en la válvula aórtica. ¿Ya? La válvula aórtica. Para el que no se sabe. Acá estoy en el video. Dice dilata un balón en la válvula aórtica, ¿no? Acá está. Primero se hace una autografía, se inyecta contraste y se ve. Acá está la válvula aórtica, con calcio calcificado, no se abre bien la válvula, y luego de esto se abre. ¿Ya? Este es un electrodo de marcapaso. Y luego en el año 2002, la primera válvula. La primera válvula por catéter. Antes se operaba la válvula para colocar un catéter. Pero como en todos los casos se tenía que usar pacientes graves, desahuciados, que tenían otras enfermedades, ¿no? Que ya no tenían posibilidad quirúrgica operatoria, y acá está al octavo día de colocada la válvula por catéter, ¿no? Esta válvula de acá, se le colocó acá por catéter. Era una válvula, el catéter por el cual se colocaba era casi como un plumón, metido por la pierna. Por lo tanto, por la arteria no podían ponerlo, lo pusieron por la vena. La vena acá, atravesaron el septum, dieron la vuelta, no se sabe cómo, entraron a la otra. ¿Ya? Y acá está bien. Lamentablemente el paciente no vivió mucho. Creo que vivió 45 días más. Pero fue la primera vez que se implantó la válvula aórtica por catéter. ¿Ya? En 2002. Acá lo implantamos a partir del 2011. Esta es una válvula, uno de los tipos de válvula, con pericardio porcino, hecha con pericardio porcino, y el material es de níquel y titanio. También, mucho antes, en el 76, ya se cerraban los defectos interauriculares, los CIAs, las comunicaciones interauriculares, con discos. Un disco acá y otro disco acá, se atravesaba el CIA y se cerraba con un disco, que es un dispositivo que se llama Blanco. Antes lo hacían con una sombrilla, pero ya se perfeccionaron y se hicieron con otro material. Este es un defecto, una comunicación interauricular, aurícula izquierda, aurícula derecha y aurícula izquierda. Esta es la comunicación interauricular. Primero con un balón, inflamos con una sustancia y medimos el diámetro del dispositivo que vamos a colocar. Estas marcas de acá miden más o menos 15 milímetros. Entonces uno calcula así, más o menos, qué tamaño del dispositivo tenemos que colocar. Lo medimos así, inflamos acá, medimos acá, lo mismo que vamos a hacer acá. Ahí está, aquí. ¿Ven? De acá a acá. ¿No? De acá a acá medimos los puntitos que están de acá para acá. Se coloca este dispositivo, es hecho en níquel y titanio. Cuando lo jalamos se puede estirar y luego se cierra. Se coloca un disco por acá, se tapa un lado y el otro lado con el otro disco. Acá está, porque ven el catéter, este es un disco, este es el CIA, la comunicación intravehicular con el transesofágico, se va apoyando, ¿no? Se apoya y acá sale el otro disco. El otro disco, un disco y dos discos, ¿no? Y luego allá están los dos discos colocados en el centro. Acá está el disco, se suelta. Y a veces se sale, se mueve acá, se sale de posición, por eso no hay que cerrarse por cerrar. A veces, si el que no tiene buenos bordes para cerrar, se puede escapar. Pero ahí usamos un lazo acá para recuperarlo, ¿no? Con este catéter se puede recuperar. También se puede hacer arteriografías para medir cómo están los vasos, ¿no? La tomografía es un examen muy importante, una tomografía, ¿no? Nos permite ver los vasos sanguíneos, el corazón, la pulmonar, la aorta, el ventrículo. Podemos hacer cortes tomográficos. Aquí es una prótesis de la aorta. A ver, ¿qué veis? Ya, suficiente, ¿no? Ya, suficiente por